¿Cuál es tu experiencia más traumática con un maestro? Estábamos discutiendo a Jean Vanier y L. Arche. Para el contexto, Jean Vanier decidió invitar a dos hombres discapacitados intelectualmente a vivir con él y comenzó a establecer casas para ellos para que no estuvieran en asilos. El maestro me miró directamente, estoy discapacitado, y dijo, oh, sí, Vanier creó esas casas para que ustedes no molesten a las personas porque los discapacitados no funcionan en la sociedad. Mi amigo me fui solo para hablar. Fue despedido unos años más tarde porque no tenía su licencia actualizada. Sherry en la parte superior, su esposa era la subdirectora. Eso es bastante triste. La forma en que la gente puede ver la discapacidad a veces es impactante. Me imagino que la conversación fue incómoda y probablemente sentías una mezcla de emociones. Es buena idea hablarlo con un amigo, a veces ayuda a lidiar con esas situaciones. Al final, el maestro se quedó sin trabajo por no tener su licencia al día, lo cual es un giro interesante. Estaba en cuarto grado. Encontró un marcador de borrado en seco en el patio de recreo. Escribí mis iniciales en el columpio de los neumáticos. El compañero de clase me grita. Me gritan por unos 20 minutos seguidos sobre el vandalismo de la propiedad escolar. Ella comienza a salir sobre cómo es el primer paso para convertirse en criminal. Siendo un niño pequeño, esto me asustó la mierda. Probablemente pasaron otros 2 años antes de creer que no iba a convertirme en un criminal como adulto. ¿Es cierto que dejaste algo en un columpio que podría borrarse sin dificultad? Así es, agente, este comentario que ves aquí. La maestra me dijo que era mentirosa de toda la clase, ya que no creía que mi abuela fuera un evacuado de la Segunda Guerra Mundial. Se negó a creerme cuando asumió que mi madre era más joven de lo que miraba en el momento y, por lo tanto, mi abuela también era más joven. Pensó que mi madre tenía unos 20 años cuando en realidad tenía poco más de 40 años en ese momento. En una ocasión, un profesor en la escuela primaria no podía creer que un estudiante no tuviera abuelos lo suficientemente mayores como para compartir sus vivencias sobre la Segunda Guerra Mundial para un proyecto. Esto ocurrió alrededor de 1999, así que no es difícil imaginar que 2 generaciones de la misma familia tuvieran hijos en sus 20s. El profesor incluso convocó a los padres, pensando que el estudiante estaba siendo deshonesto y evitando realizar la tarea. El mío es más un traumático alegre. En el cuarto grado recogí las tarjetas Yu-Gi-Oh y obtúvelas, en ese momento, nuevas tarjetas de dioses egipcios. Bueno, me sorprendieron jugar con ellos durante la clase y mi maestro los sacó de mí y los tiró. Estaba devastado después de que se abrieran todos los paquetes y las tarjetas intercambiadas para adquirirlos. Nunca la perdoné. ¿Alguna vez terminaron valiendo algo antes de todas las cajas de reimpresión? Me hubiera encantado ver su rostro si descubriera que valía un poco de monedas. Editar, la maestra era una dama mayor de los 60 años, por lo que definitivamente estaba en esa mentalidad de que tenía el 100% en lo que hizo con nuestras pertenencias personales. Bastante seguro que si todavía se permitiera el castigo corporal, habría obtenido la paleta en varias ocasiones. No fui el único que perdió cartas ese día. Buddy, que se sentó a mi lado, tenía su mago negro de caos negro y los ojos azules que se le quitó. Es gracioso cómo esas cosas se quedan grabadas. Recuerdo un momento similar en la escuela, pero con mis cómics. Un día un profesor decidió que eran una distracción y los confiscó. Jamás los recuperé. Lo peor es que con el tiempo me di cuenta de que esos cómics valían dinero. Me imagino que eso le habría molestado a él después. Al menos no fui el único, eso siempre ayuda un poco. Tenía una maestra en 8º grado a la que obviamente no me gustaba. Ella era horrible. Me estaba costando y me costaba acosar emocionalmente. Entonces mis padres se divorciaron, y admito que a veces estaba fuera y probablemente demostró que lo llevé a otros estudiantes. Entonces, antes de que comenzara la clase, estaba burlándose con otros niños y ella me dio la vuelta y me dijo, ¿te das cuenta de que a nadie le gustas, verdad? Me llevaron de vuelta y solo reforcé lo que ya sabía, que no lo hice y probablemente nunca encajaría. Eso suena bastante duro. La verdad es que a veces los adultos no piensan en cómo sus palabras afectan a los niños. Recuerdo una vez en la escuela que un profesor hizo un comentario que me hizo sentir igual, como si no encajara. Es difícil lidiar con esas cosas, sobre todo cuando ya estás lidiando con otras dificultades en casa. La gente debería ser más cuidadosa con lo que dice. Tengo ansiedad social y estaba nervioso por tener que tocar una canción que describió mi vida, para mi clase de inglés senior de secundaria. Mi maestra agarró una capa y me gustó un sombrero o algo de un armario y luego se paró en mi escritorio y
Bailó mientras anunciaba a la clase que estaba nerviosa y que estaba tratando de mostrarme que no había nada de qué estar nervioso. Llamé mucha atención a mí y a mi ansiedad de una manera tan extraña. Probablemente suena estúpido para la mayoría de las personas, pero no aprecié que, en absoluto, lo opuesto a calmar mis nervios. El maestro realiza un pequeño baile mira esto y que es lo que ves y Pop lucha con ansiedad no quiere levantarse y hablar. En clase no quiere parecer un tonto te diré esto y te diré aquello con mi capa y sombrero de mago llamaré la atención sobre su singularidad mientras muestro todas sus debilidades termina con un movimiento de baile. Me metí en un partido de gritos con el director de mi banda antes de una competencia de banda de marcha en otro estado. Tuvo problemas de ira y la pelea fue sobre él llamándome frente a todos por estropear mi saxofón solo la semana anterior. No había nadie más para ver o escuchar los gritos. Nunca me dijo tanto como una palabra durante el resto de mi tiempo en la escuela secundaria y estaba perfectamente bien con eso. No sé por qué, pero a veces los directores tienen ese lado. Recuerdo una vez que un amigo tuvo un lío con su entrenador. Se gritaron antes de un partido importante. Fue raro ver esa situación, pero al final, el amigo se sintió liberado al no tener que lidiar con la tensión. A veces una pelea puede hacer que las cosas sean más simples. Una escuela a la que fui fue horrible. Tenía una maestra que me gritaba regularmente. Uno de los peores fue cuando no tenía una hoja de trabajo, que sabía que estaba en mi casillero, así que se asustó por mi escritorio desordenado, lo metió en el pasillo y lo arrojó al suelo. El profesor de gimnasia era igualmente malo, si no peor. Esta escuela era muy atlética y el tratamiento de los estudiantes se basó en la capacidad atlética. No soy en absoluto atlético, nunca lo he sido. Tuvimos que correr por el campo de fútbol y el diamante de béisbol al comienzo de cada clase de gimnasia. Si disminuyó la velocidad, incluso para recuperar el aliento, tenía que volver a regalar. Pasé muchas clases de gimnasia simplemente caminando por el campo porque no puedo correr tan lejos, así que, ¿por qué molestarte? Honestamente, hay mucho más que la escuela realmente me equivocó. Durante varias clases de educación física, opté por caminar por el campo, ya que no puedo correr distancias largas. No veía sentido en esforzarme demasiado. Al final, era una manera de evadir las expectativas del sistema. Era una postura que consideraba justa, dado que las exigencias del profesor no se adaptaban a mis capacidades. En primer grado, al maestro no me gustó por cualquier razón. Siempre conté mis papeles desde un punto sin razón. Sin embargo, no es la parte que me dio problemas. Ella supuso que porque no me gustaban las matemáticas que era malo en eso. Pasamos horas a la semana contando pequeñas fichas de papel cuando los otros niños estaban haciendo sus otras tareas. No soy y nunca he sido malo en math, rango A, B y pero no me gustó entonces. Y eso solo reforzó mi disgusto por eso. Es curioso cómo a veces los maestros pueden influir en nuestra forma de ver las cosas. Recuerdo que en la escuela también tenía una maestra que parecía tenerlo en contra de mí. Siempre me hacía sentir que no podía. A veces eso puede afectarte más de lo que imaginas. Aunque no siempre estés mal en algo, la percepción de otros puede cambiar tu actitud hacia ello por completo. Nunca hice una conexión con ninguno de mis maestros, excepto uno. Era el 5º grado y me intimidé mucho. A nadie parecía importarle, excepto mi profesor de inglés, señor Coleman. Me dio un trabajo después de clasificar los libros y esas cosas para que no tuviera que tomar el autobús. Me encantaba leer para que me diera libros destinados a algunas de las calificaciones más antiguas que pensaba que disfrutaría. Nos acercamos, y el día más traumático que tuve fue cuando anunció que se iría a fin de año. Me sentí devastado de que mi único amigo y mentor se hubiera ido. Corrí al baño llorando y había un montón de otros niños allí, así que me vieron orinar. Es curioso cómo una persona puede marcar la diferencia. En 5º grado, el maestro Coleman fue el único que se preocupó por mí cuando me acosaban. Me ayudó a pasar el tiempo después de clases organizando libros y me ofreció lecturas de grados superiores. Me afectó mucho cuando anunció que se iba. Recuerdo haberme encerrado en el baño, sintiéndome vulnerable y triste, mientras otros chicos simplemente me miraban. Fue un momento difícil. En el 2º grado al final de la escuela un día, algunos de nosotros estábamos levantando nuestras mochilas antes del anuncio y mi maestra, señora Grayson de H.M. Pearson, decide tirar de la mina y otra mochila para niños en un intento de volver agresivamente a nuestros asientos, pero en su lugar nos sumergimos en el suelo en la espalda.
Ambos fuimos al director después de eso, pero no le pasó nada a ella. Eso me suena. En la escuela, la maestra a veces se pasaba de la raya. Un par de amigos y yo también nos metimos en problemas por cosas así. Recuerdo una vez que intenté ayudar a un compañero y terminé en el suelo, igual que tú. Al final, no hacían mucho. Era como si todo quedara en el aire. Es extraño cómo algunas cosas simplemente se olvidan. No es exactamente traumático, pero honestamente tuve impulsos de levantarme y irme. El maestro era ridículamente hipócrita y desagradable. Todos los días, cuando entramos, nos criticaba sobre nuestras elecciones de vida y luego hablaría sobre su vida. Luego, durante los exámenes, incluida la final que tuvimos, ella tomó medidas enérgicas contra nosotros hablando, pero durante toda la prueba se derramaría las tripas. Ni siquiera era un pequeño susurro como la mayoría de los maestros mientras hablaban durante una prueba, casi estaba gritando. Entiendo eso. Tuve un profesor así una vez. Siempre hablaba de sus logros mientras nos decía que teníamos que concentrarnos. Era molesto, sobre todo durante los exámenes. Nos decía que no hiciéramos ruido y él estaba ahí, hablando en voz alta de su vida. A veces solo quería salir del aula y escapar de esa hipocresía. Al final, solo quedaba la frustración. El maestro me acusó de ser un niño malo, engañar a las pruebas, tener TDA. Hice buenas calificaciones, no engañé, fui a un psicólogo solo para decirle que no tenía TDA. Simplemente era un niño hablador y enérgico, y no era como si estuviera caminando en mi silla de ruedas hasta la parte posterior del campo de juego y fumar crack o algo así. Yo era un estudiante de tercer grado. Loleya me dijo que me callara. A veces los profesores no entienden a los niños. Recuerdo que en la escuela primaria me acusaron de ser problemático por hablar mucho. Solo era un niño con mucha energía. Pasé tiempo con un psicólogo que me dijo que no tenía nada malo. La profesora no pudo ver más allá de lo que pensaba. A veces es frustrante, pero solo era un niño intentando disfrutar. Estaba bastante enfermo con un trastorno alimentario en la escuela secundaria y, en consecuencia, tuve que dejar de tomar clases de gimnasia. El profesor de gimnasia me arrinconó en el pasillo y dijo, entonces, ¿cuánto tiempo va a ser una cosa? A lo que respondí que no lo sabía, pero estaría fuera de la clase durante al menos un semestre. Su respuesta fue algo así como, pensé que solo te llevaría 1 o 2 semanas /diagonal, no pensé que te llevaría tanto tiempo. Mirando hacia atrás, espero que tal vez lo haya educado un poco sobre el tema, por lo que si otro estudiante está en la misma situación, puede actuar con un poco más de compasión. En una clase de cocina, hubo una persona que enfrentaba la anorexia. No puedo imaginar lo difícil que fue para esa persona. Finalmente, dejó de asistir y me preocupa no haber brindado el apoyo necesario o no haber podido ayudar más. Decidí no darle una calificación reprobatoria, así que recibió una calificación incompleta, lo cual fue mejor para su promedio. Solo deseo que esté bien y recibiendo el tratamiento adecuado. Mi maestro de matemáticas del año pasado con el que realmente me conecté, y él fue muy servicial y probablemente uno de mis favoritos. Este año aparentemente fue suspendido por algún comentario inapropiado sobre una niña en nuestra escuela o acoso sexual. Hace meses y solo escuché rumores, y lo pienso mucho. Solo desearía saber la verdad. Es una situación complicada. A veces, las personas que parecen ser las mejores pueden estar ocultando algo. Es natural sentirse confundido y querer saber la verdad. Queda la sensación de pérdida, especialmente si esa conexión fue fuerte. La comunicación puede ser un gran tema, y ojalá se aclare pronto para que todos puedan seguir adelante. En la escuela primaria, mi maestro hizo que yo y otros 2 estudiantes se queden atrás durante el recreo para que otro maestro pudiera entrar, arrastrar nuestros escritorios al pasillo, darles la propina y rifle a través de todo. Estaba tan confundido por qué sucedía esto y por qué ese maestro era tan maníaco. Al final, tuvimos que volver a poner nuestros escritorios y mi maestra me dijo que alguien robó los bares de caramelo del otro maestro esa mañana y pensaron que éramos nosotros porque puso su bolsa en el pasillo junto a nosotros cuando estábamos esperando para ir a nuestra primera clase. Bajo y aquí que la maestra encontró sus barras de caramelo y recompensó a cada uno de nosotros con una barra de caramelo. Para escribir esto y pensar en ello, es tan extraño y un poco cicatricial. Aquel maestro descubrió las barras de chocolate y decidió premiar a cada uno de nosotros con una. Era un gesto diseñado para que volviéramos a casa y dijéramos a nuestros padres, el maestro me regaló una barra de chocolate, en lugar de contarles que las mesas fueron sacadas al pasillo y nuestras cosas esparcidas por el suelo, antes de ser señalados de ladrones.
cuando me colocaron en un escritorio que fue amurallado del resto de la clase. Solo pude ver la pizarra y tenía que hacer actividades grupales solo. Me dijeron que era un estudiante problemático y constantemente dio conferencias y le dijeron que era un niño malo, pero en realidad había no diagnosticado el tipo desatento. Una vez diagnosticado y medicado, tenía un sólido 4.0 y siempre hice la lista de Dean y la lista del presidente cada semestre. A veces, el sistema no entiende a los estudiantes. Recuerdo que un amigo pasó por algo similar. Lo aislaban porque no encajaba en el molde. Nadie se dio cuenta de que tenía dificultades no diagnosticadas. Una vez que lo diagnosticaron y empezó a recibir apoyo, sus calificaciones mejoraron. Pasó de sentirse excluido a destacar en sus clases. Es interesante ver cómo la comprensión puede cambiarlo todo. Tenía un profesor de matemáticas que también era el entrenador de atletismo. Un día, durante la práctica, estaba asignando personas a los eventos durante una próxima reunión. Los niños decían en qué evento querían participar y ella escribiría su nombre / evento en una tarjeta de índice y luego lo ponía en su carpeta. Bueno, ella dejó su carpeta abierta y se podía ver claramente que en la parte posterior de cada tarjeta de índice había escrito rápido o lento. Muchos niños estaban molestos al ver que se consideraban lentos, y un grupo dejó al equipo después de eso porque se sentían mal por sus esfuerzos. La peor parte es que esta fue la escuela secundaria y las apuestas claramente no estaban tan altas, por lo que Esencial lo arruinó para nosotros sin ninguna razón. Eso es realmente triste. Los docentes deberían apoyar a los estudiantes, no desmotivarlos. En mi escuela, una maestra de deportes también hacía cosas así. Ella solo veía las habilidades de los estudiantes y no el esfuerzo. Muchos perdieron interés y se sintieron mal por no cumplir con sus expectativas. Al final, todos queríamos disfrutar y mejorar, no sentirnos señalados. Es una lección sobre cómo las palabras pueden afectar a las personas. Estaba en una clase de radio, donde los grupos ejecutan programas de radio reales, y estábamos revisando una unidad de blog. El maestro nos dijo que deberíamos usar clickbait para atraer a los lectores. Como un comentario ofensivo, saboreé a una amiga bromas en el capó se volvió sexual, lo que aparentemente escuchó. Después de esto, luego procedió a anunciar que yo era la encarnación física de un troll Reddit a toda la clase. Eso suena bastante divertido. A veces, una broma casual puede llevar a situaciones inesperadas. Me imagino la reacción de la clase al escuchar eso. Es interesante cómo una simple frase puede definirte en un momento. Espero que no te haya incomodado demasiado. A veces hay que reírse de uno mismo, ¿no? Si recordaba correctamente, creo que estaba en segundo grado, el maestro le hizo una pregunta a la clase que fui y la respondí. Estaba completamente equivocado, en lugar de que me corriera y me ayudara. Ella hizo reír a toda la clase de mí. Luego, a partir de ahí, el cuarto nunca me levanté la mano en clase y me he negado a hacer preguntas en clase. Es una pena cuando eso pasa. A veces los profesores no se dan cuenta del impacto que tienen en los estudiantes. Un error puede afectar la confianza de alguien. Me imagino lo incómodo que debió ser. Es triste que una experiencia así pueda cambiar la forma en que participas en el aula. Al final, todos merecemos un ambiente donde puedan aprender sin miedo a ser ridiculizados. En noveno grado, tuve a esta maestra de educación familiar, una de esas mujeres que no tomó mierda de nadie, y le gritaba a todos por todo. Un día se volvió realmente fija en mí. Estaba aburrido hurgando a una persona mecánica porque no tenía nada que hacer y la clase terminaba en solo unos minutos. Bueno, por alguna razón, eso la molestó y ella comenzó a gritarme sobre lo molesto que era. La maestra se trabajó tanto por eso que hizo que su impresora imprimiera más de 100 páginas, y no se canceló. Podría decirme, oh, lo vas a conseguir ahora. Pero sonó la campana y me escabullen de la clase y fui a mi clase de séptimo periodo. Ese tipo de maestros son algo más común de lo que se piensa. Recuerdo que en séptimo grado una maestra me miró de la misma manera, solo porque me distraía un poco. Al final, la clase no fue tan terrible, pero uno siempre se queda con esa sensación. Me alegra que pudiera salir antes y evadir lo que parecía una situación incómoda. A veces hay que saber cuándo escapar, ¿no? Mis amigos y yo teníamos un profesor de artes del lenguaje locos en décimo grado. Esta unidad absoluta estaba bastante construida y fue muy respetada por sus alumnos. Un día, dos estudiantes estaban a punto de comenzar a balancearse cuando el maestro agarró el puño de un estudiante y se estrelló con un escritorio. Luego procedió a sostener al estudiante contra la pared mientras observamos con diversión. Ese fue un día divertido.
Eso suena bastante loco. Tener a un maestro así en clase puede ser memorable. Me imagino la mezcla de tensión y risas en ese momento. La forma en que los profesores a veces pueden intervenir de manera inesperada siempre sorprende. Definitivamente, es una de esas historias que recordarás por un tiempo. Lo mismo me pasó. Pasé siempre escribiendo un análisis de Kikas de un poema. Estaba tan emocionado cuando lo entregaba, pero el profesor me acusó de plagiar de un ensayo en línea, muy mal escrito. Incluso le di mis borradores, versiones desechadas y páginas de notas que detallan cómo llegué a la tesis y los detalles de apoyo, pero él seguía presionándolo. Dijo que no había escuchado esa tesis antes, así que la buscó en Google y este otro ensayo se le ocurrió ideas similares. Al igual que, amigo, es un poema de 16 líneas sobre hojas de maldición. Es probable que alguien en Internet llegó a una conclusión similar como la licenciatura del segundo año. Eso me recuerda a una vez en la universidad. Entregué un trabajo sobre un cuento y me acusaron de copiar. Les mostré mis notas y borradores, pero no le importó. Dijo que había similitudes con un artículo en línea. Al final, entendí que muchas veces las ideas se repiten, especialmente en temas tan simples. Fue frustrante, pero aprendí a no dar tantas explicaciones. La gente tiende a pensar que tiene la razón sin mirar más allá. He estado allí. Estaba muy orgulloso de ese artículo, entonces mi maestro literalmente me dijo, no escribes esto bien, te plagiaste totalmente. Le dije que cuando lo presentaba y demuestra que estaba equivocada que exigí una disculpa y luego me dijo que estaba siendo irrespetuoso. Como sí, porque no te respeto. Ella golpeó mi calificación en esa clase hasta un. A mí también me pasó algo similar. Entregué un trabajo que creía muy bueno y mi profe no dudó en decir que era plagiado. Le respondí que iba a demostrar lo contrario, y ella se molestó. Al final, le subió la calificación. Fue raro, pero a veces la confianza en lo que haces puede cambiar las cosas. En 4TJ de grado sacaron a las chicas de la educación sexual y luego le dieron a todos los chicos una clase de manejo de la ira. ¿Cómo qué? Fui literalmente intimidados y empujados constantemente en segundo y tercer grado por una niña de un tamaño, del tamaño de todos los demás y, sin embargo, soy quien tiene que tomar una clase de manejo de la ira. Creo que algunos padres se quejaron porque esa mierda se detuvo rápidamente. Es curioso cómo a veces las decisiones de los adultos no tienen sentido. Recuerdo que en la escuela pasaba algo similar. Los profesores hacían cosas que no parecían tener lógica. Al final, fue la presión de los padres lo que cambió las cosas. Pero esas experiencias forman parte de crecer y entender la injusticia. Una vez me dijeron porque le dije a un maestro que no podías comenzar una historia con de repente había, ya que primero tenía que haber algo que sucediera primero. Ella continuó diciendo que una historia no necesita comenzar con Gonce de Panatime, que nunca mencioné, y me mostró un libro para demostrar su valía, ¿verdad? Este libro tampoco comenzó de repente y se negó a escuchar y me envió a la esquina. Tenía 5 años. Todavía estoy amargado. Puedes comenzar una narración con cualquier cosa, es una libertad absoluta o algo por el estilo. Sin embargo, no creas que deberías sentirte presionado. Por el contrario, tenía un maestro cuando estaba en la escuela primaria que no podía creer que un estudiante no tuviera abuelos que tenían la edad suficiente para que se les preguntó sobre sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial para un proyecto que estábamos haciendo. Esto fue en 1999, por lo que no es demasiado difícil imaginar que solo implica que 2 generaciones tengan hijos de 20 años. Literalmente entendió a los padres porque pensaba que el niño estaba siendo deliberadamente obstructivo y no quería hacer el trabajo. Podría haber sido en 1949, y un niño podría no tener abuelos a quienes preguntar sobre la Segunda Guerra Mundial, debido a que sus abuelos no lograron sobrevivir a esa experiencia. Me pasó algo muy similar. Tuvimos que escribir una biografía muy corta sobre un miembro de la familia, así que elegí a mi abuelo y me enfocé en particular en su infancia en una ciudad oscura llamada Stalingrad. A la maestra al estudiante no le gustó eso. A pesar de mi nombre ruso y el hecho de que pudiera hablar y escribir ruso, claramente solo fingía haber tenido un pariente ruso que estaba en la escena de una de las batallas más importantes de la Gran Guerra Patriótica. Me pasó algo parecido. En una clase, elegí hablar de mi abuela y su vida en un pueblo pequeño. Al profesor no le gustó. Aunque tengo raíces de allí y puedo entender el idioma, pensó que solo estaba inventando historias para impresionar. A veces, la gente no entiende que las experiencias familiares pueden ser profundas, incluso si no tenemos pruebas directas. Está bien, al final.
cada quien tiene su historia. Mira, realmente me molesta cuando los maestros hacen cosas así. No es su propiedad, no tienen derecho a tirarla. Claro, pueden confiscar temporalmente elementos de los estudiantes si se están convirtiendo en una distracción, pero no se les debe permitir hacer nada más que eso. También estaría muy enojado, probablemente hasta el punto de contarle a mis padres. En una nota más alegre, cuando estaba en Gr. 4, mis compañeros de clase establecieron un torneo de la ciudad de batalla durante el receso, que a menudo era en el interior por qué razones. Los compañeros de clase que organizaron este torneo tenían una carta de dios egipcia propia, por lo que nadie tuvo una oportunidad contra ellos. No fue hasta años más tarde cuando uno de ellos me confesó que realmente habían imprimido fotos de las tarjetas de dios egipcio de internet y las pegó a monstruos más débiles. Todo ese torneo fue manipulado desde el principio. No solo no debería estar permitido. Es probable que se considere un robo menor en términos técnicos, aunque resultaría realmente complicado demostrarlo. Me inquietaría, rebotaba la pierna, me masticaba lápices, básicamente cualquier cosa para dar algo para que mi mente se recuperara y cuarto durante la clase. Ayudó, pero estoy seguro de que sabes que no funcionó mucho. Recuerdo que subí y bajé para agudizar mi lápiz, obtener agua o lo que sea durante las pruebas y luego el maestro, me llevaría a las clases de grado inferior y me hará sentarme con niños más pequeños ya que estos serán sus futuros compañeros de clase. Me volvió loco por dentro, ya que no importa cuánto lo intenté, no podía concentrarme en algo singular para salvar mi vida, así que comencé a arremeter muy pasivamente. Todavía puedo recordar siempre tener problemas y nunca entender realmente por qué o cómo ser bueno. Sabía que era inteligente, pero era solo un 50% inteligente, ya que el otro 50% nunca mantuvo mi atención. No fue hasta el sexto grado para mí, un maestro lo reconoció y lo hizo saber que tenía un problema y pude obtener ayuda. Cielos azules desde entonces. Vaya, esto refleja una experiencia muy cercana a lo que he vivido. En lugar de compartir momentos con compañeros de clase, pasaba tiempo en un escritorio vacío en la oficina de la escuela, donde asistía semanalmente. A pesar de tener la capacidad para lograr más, la falta de acción se convirtió en una rutina. Comprendo los conceptos, pero a menudo olvido entregar mis tareas y recibo calificaciones muy bajas. Aunque probablemente nadie lo leerá, me alivia expresarlo por escrito. Recuerdo mi primer día de clase de idioma, tenía aproximadamente 10 años, me inquieté con mi etiqueta de nombre y terminé empujando un agujero. El maestro se acercó a mí, tomó mi etiqueta de nombre y se lo mostró a toda la clase diciendo, «Esto es lo único que te abominable banana ha logrado en 3 horas». Luego tuve que pararme en la esquina durante 1 hora más o menos. Todo en mi primer día. Eso suena a algo incómodo. La presión de ser el nuevo y que te digan eso delante de todos no debe haber sido fácil. Pero al final, todos pasamos por momentos así. A veces esos incidentes ridículos se quedan grabados en la memoria. Al menos ahora lo puedes ver como una anécdota divertida. En el primer grado estaba siendo una Alec inteligente. Y a mi maestra le gustó lo que hice, así que ella había dicho que no fuera una Alec inteligente. Ahora teniendo esto la primera vez que escuché esto, la corrigí rápidamente diciendo que mi nombre era Alex, no Alec. Todavía no entendía por qué iba a ir y venir conmigo durante 30 segundos. Decir por qué estaba siendo un Alec inteligente. Recuerdo una vez en la escuela, estaba en primer grado y pensaba que era gracioso. La maestra me dijo que dejara de ser un smart Alec, yo no entendía. Le dije que mi nombre era Alex, no Alec. Pasamos un buen rato discutiendo, como si eso importara. Al final, solo estaba tratando de hacerla reír, pero no entendía que a veces es mejor saber cuándo parar. Esta misma situación me sucedió una vez cuando estaba en quinto grado. Un grupo de niños y yo estábamos hablando y él estaba sentado en un escritorio frente al escritorio en el que estaba sentado. Nuestros pies golpearon un accidente y él gritó frente a todos para que dejara de jugar con él. Fue uno de los momentos más devastadores / vergonzosos que puedo recordar en la escuela. Pensé que era un maestro genial hasta ese momento, nunca podría mirarlo a la cara después de eso. Eso me recuerda a cuando estaba en la escuela primaria. Un compañero de clase me tachó de raro porque accidentalmente le pisé el pie durante una charla. Fue tan incómodo que me hizo dudar de mí mismo. A veces esos momentos te marcan, al menos yo aprendí a tener cuidado con mis movimientos. Desde entonces, siempre pienso 2 veces antes de moverme en clase. Siempre odié todo lo relacionado con la interacción social durante las clases. Mi profesor de historia tenía una bolsa de frijoles que sacaba de su escritorio y solo miraría a todos los estudiantes.
Procedería a hacer una pregunta relacionada con el tema y lanzaría la bolsa de frijoles a un estudiante al azar. Y como estudiante realmente perezoso, nunca estudié, y realmente no presté atención en clase, así que, naturalmente, estaba muy ansioso porque él me recogiera, así que siempre me hacía parecer ocupado, e intenté desarrollar métodos para disminuir las posibilidades de que él elija. Afortunadamente, solo me eligieron una vez durante ese año. Pero cada vez que veía esa bolsa de frijoles, me sentía ansioso como la mierda. Esta no es realmente una de mis experiencias traumáticas, pero está relacionada con mi ansiedad social, así que está eso. Yo también tenía un profesor que hacía algo parecido. Siempre lanzaba un globo a los estudiantes para que respondieran. Siempre me preocupaba que me eligiera, así que trataba de esconderme detrás de otros. Era incómodo. Solo me hicieron participar una vez, pero el tiempo de espera era horrible. Es curioso cómo pequeñas cosas pueden causarnos tanta ansiedad en la escuela. A veces pienso que era más fácil estar en casa que lidiar con eso. Lo que está con todos los idiotas que instantáneamente comienzan a gritar en estas historias. No sería un simple no, no se puede perder la causa de la razón X y la razón Y. No estoy estudiando para convertirme en maestro y estas historias me hacen preguntar cómo algunas de ellas llegaron tan lejos. Al menos aquí en Alemania, necesitas un título de maestría para comenzar a enseñar y esa mierda es demasiado fácil de conseguir. Es curioso cómo algunos reaccionan. Yo tenía un amigo que siempre se ponía a gritar cuando alguien no entendía algo. Una vez, en una clase, el profesor le dijo que mejor explicara con calma en lugar de hacer escándalo. A veces, uno puede hacer eso por estas razones es más efectivo. La verdad, me hace pensar en cómo algunos logran ser docentes a pesar de actuar así. La educación debería ser más tranquila. Tuve un estudiante que luchaba contra la anorexia en mi clase culinaria. Ni siquiera puedo imaginar lo difícil que fue para ella. Finalmente, dejó de asistir, y me preocupa que no me apoyara lo suficientemente. ¿O podría haber ayudado más? No tenía en mí para darle una calificación fallida, por lo que obtuvo un incompleto, que es mejor en su GPA. Solo espero que esté bien y reciba el tratamiento que necesita. Es difícil ver a alguien pasar por eso. A veces, como profesores, uno siente que podría hacer más, pero no siempre sabes cómo ayudar. Lo importante es que intentaste ser comprensivo y darle un respiro con la calificación. Ojalá esté recibiendo el apoyo que necesita y pueda sanar. Es una situación complicada y la salud mental es lo primero. Él devolvió el papel con ¿son estas tus propias palabras? Ven a verme. Garabateó sobre la parte superior y cuando fui me preguntó de dónde había copiado. Fui e imprimí todas mis notas y borradores anteriores y ediciones para mostrarle que todo era original y al final él comprometió dándome como una C en lugar de una F porque supongo que no podía admitir que estaba equivocado. Todavía un poco amargado por eso. Realmente me gustaba la historia de la música y la música en ese momento y después de eso encontré otros intereses. En ese momento, la música y su historia eran una gran pasión, pero con el tiempo surgieron otros intereses. La parte más triste de esta experiencia es cómo un mal educador puede despojar a un niño de su entusiasmo y amor por un tema. Ojalá se haya continuado explorando esa afición, aunque sea como un pasatiempo, a pesar de las adversidades. No necesariamente defender al maestro, pero solía enseñar y noticias como esta no siempre se comunicaba bien. Por lo general, la oficina principal recibía una llamada de un pariente y el consejero del estudiante enviaría un correo electrónico masivo a sus maestros. Pero si la familia no contactara a la escuela o no se extendieran las noticias, entonces los maestros y la facultad estaban en la oscuridad. Una vez tuve un senior que se presentó a clase el día después de que su abuelo y su sola guardián fueron al hospital en una ambulancia la noche anterior. Ella trató de superar el primer periodo antes de decirme lo que sucedió y fue al consejero. Antes de que ella se me acercara, estaba sentada allí sin hacer mucho y recuerdo haberle pedido que se pusiera al trabajo mientras hacía rondas y se sintió como un idiota al respecto en retrospectiva. Es una situación complicada. A veces, los profesores no están al tanto de lo que está pasando en la vida de sus estudiantes. En esa ocasión, la chica debió sentirse muy presionada. Lo que parece ser un día normal para algunos, puede ser muy pesado para otros. Es fácil perder de vista lo que realmente importa cuando estás atrapado en la rutina del aula. La comunicación con las familias es clave, y ese es un punto a mejorar. No entiendo por qué cualquier maestro piensa que tiene derecho a regular las funciones corporales de sus alumnos y soy un maestro veterano de secundaria de 11 años. Entiendo que algunos niños solo están tomando el pase de la sala para salir de clase, bla, bla, pero siempre y cuando vuelvan en unos 5 minutos más o menos, no me importa lo que hacen.
El horario escolar está configurado para ser tan ridículo. Por supuesto que necesitan un descanso. No tenía margen para anotarlos por estar fuera del aula durante 30 minutos, así que simplemente les pedía que firmaran una hoja antes de salir. Así, cuando se encontraban con problemas académicos por ausentarse en el baño, podía mostrar esa hoja y decir, he estado advirtiendo durante todo el periodo que este estudiante faltaba a clases en el baño. Aquí está su propia firma que lo confirma. En muchas ocasiones, su fracaso sería considerado mi responsabilidad. Me recuerda el puesto de Tumblr por un pasante de Washington. Tenía que explicarle a su jefe, viejo senador o congresista, tenía esposa e hijas adultos, que las mujeres no podían controlar el flujo de su periodo y solo se filtra continuamente. Dude había vivido para ser 60 y modales pensando que las mujeres usaban almohadillas, etc. Porque somos perezosos y queremos una excusa. WTH. Eso es bastante curioso. A veces la gente tiene ideas tan erróneas sobre temas básicos. Es difícil imaginar que alguien, con esa edad y en una posición importante, no tenga información clara sobre el cuerpo humano. Muestra que la educación y la comunicación son claves, incluso en lugares de poder. Hay conversaciones que deberían ser más comunes. A veces, lo que parece obvio no lo es para todos. Sabíamos que era estúpido. Era un curso que se enseñaba exclusivamente en francés y la mayoría de nosotros éramos bilingües y en realidad mantuvimos una cuenta de cuántos errores cometió. Me gradué el año pasado y sé que estudiar física en el equivalente canadiense del MIT. No hay problemas porque todos los que llegan allí para STEM son un genio. Era obvio que no era muy brillante. En un curso solo en francés, la mayoría éramos bilingües y llevamos un conteo de sus errores. Me gradué el año pasado y ahora estudio física en la versión canadiense del MIT. Ahí no hay problema porque todos los que llegan a STEM son genios. Sinceramente, creo que era un completo bicho raro. Mi primo mayor también lo tenía. Estaba haciendo un proyecto grupal, pero los otros miembros la intimidaban y no le permitían unirse o hacer el trabajo. Cuando ella le dijo, él dijo, bueno, tienes que aprender a trabajar en grupos. Si no trabajas con ellos, obtienes un 0. Es una situación difícil. A veces la gente no entiende lo que pasa de verdad. En lugar de ayudar, solo se preocupan por las reglas. Suena como si tu primo estuviera tratando de dar un consejo, pero no era lo correcto. La solidaridad es importante, y a veces un poco de apoyo es lo que realmente se necesita. No estoy completamente seguro de que si hubo alguna consecuencia con él, no fue despedido, pero se tomó unos días libres. Honestamente, era solo una de esas cosas que todos pretendían no sucedieron y cuando regresó era su viejo yo. Ese niño mantuvo la boca cerrada después de eso, o al menos en esa clase. Tenía otras clases con él y todavía era un inteligente con otros maestros. Parece que eso pasó en un ambiente donde todos preferían ignorar el incidente. Es curioso cómo a veces la gente se comporta de cierta manera en diferentes situaciones. Aunque él se tomó unos días, volvió a ser el mismo. Es como si todos quisieran olvidar lo sucedido, pero luego lo veías con otros profesores y seguía igual. Es interesante ver esas dinámicas en clases y amistades. Esto sucedió hace 20 años. Ahora soy un ingeniero de software muy exitoso. Dejo que estos maestros y otros me hagan cuestionar completamente a mí mismo y a mis habilidades durante mucho tiempo. 2 profesores mi primer año de universidad me hicieron comenzar a creer en mí mismo al decirme esencialmente que estaba produciendo un mejor trabajo que todos los demás. Creo que los 4 maestros han contribuido profundamente a mi éxito. A veces, lo que alguien dice puede tener un impacto grande. Recuerdo cuando varios profesores me hicieron dudar de mis habilidades. Pero también hay quienes te ayudan a ver tu verdadero potencial. Es curioso cómo unas palabras pueden cambiar tu perspectiva. Años después, esos mismos profesores me inspiraron a seguir adelante y a dar lo mejor de mí. Al final, las influencias positivas te guían en el camino correcto. Es una locura pensar que alguien iría a la universidad para convertirse en maestro, solicitar a las escuelas para ser maestro, finalmente convertirse en maestro y luego odiar a los niños. Como WTF, ¿pensaste que la enseñanza iba a involucrar buen salario y adultos como estudiantes? Tal vez algo en su vida los hace arremeter a los niños o tal vez alguna otra tercera cosa es la razón. De cualquier manera, lo que demonios hace que uno piense castigar a un niño, que la edad es un solo dígito aún, porque orinar es la mejor manera de evitar que vuelva a suceder. Es una criatura con una pequeña vejiga, no una persona adulta con un mal hábito.
No pueden sostenerlo por mucho tiempo. Es curioso cómo hay personas que eligen ser maestros pero terminan detestando a los niños. Se supone que el trabajo implica paciencia y comprensión. No sé si tienen problemas personales o alguna otra razón, pero castigar a un niño por algo que no puede controlar es simplemente injusto. La empatía debería ser fundamental en esa profesión, pero a veces parece que falta. Como profesor, puede ser un poco vergonzoso cuando escucho a otros profesores saltar inmediatamente a esa conclusión. Algo se plagó al 20% o algo así. Tienes que hacer tu investigación, solo está ahí como guía. Ahora, cuando veo una situación como OP, no significa que improvisen el papel de 200 estudiantes. Significa, puede haber una fuente original de la que todos están dibujando, o hay un documento desde el que todos están copiando directamente, y el software simplemente no lo ha encontrado, oculto detrás de paywalls o suscripción. Pero nunca acuso a menos que tenga pruebas definitivas en mi mano. ¿6 palabras seguidas? No es gran cosa. Sin embargo, 3 párrafos seguidos no son solo una coincidencia, no importa cuánto me digas. Entiendo lo que dices. Es fácil saltar a conclusiones cuando los números parecen alarmantes. Yo también he notado que muchos se enfocan en las estadísticas en lugar de investigar a fondo. He tenido compañeros que acusaron sin pruebas, solo porque un párrafo sonaba parecido. Nunca es simple, hay múltiples factores a considerar. Para mí, es importante mantener la mente abierta hasta tener evidencia clara. Simplemente no se puede confiar en un porcentaje. Tenía un profesor que me acusó de plagiar porque mi porcentaje era alto. Era un documento de 35 páginas y estaba modelando otro estudio. Claramente cité ese estudio y dijo que lo estaba modelando. También tuve muchas citas. El porcentaje terminó siendo como 20 o algo así, y eso incluía las citas. Absolutamente nada de eso fue palabra por palabra, excepto las citas, que fueron comillas con números de página. Ella dijo que podría aceptar el grado más alto que podría obtener, sería una C si reescribo todo. Y una C es básicamente una F en la escuela de posgrado, o podría ser reportado y obtener un F. Dejé esa universidad ese año. Eso suena bastante frustrante. A veces los profesores no analizan bien el trabajo y asumen lo peor. Es raro que te acusen de plagio cuando has citado correctamente. Supongo que tomar la decisión de dejar la universidad fue difícil. No debe ser fácil enfrentarse a esa situación, especialmente con el esfuerzo que ya habías puesto en tu trabajo. A veces hay que seguir adelante, aunque duela. Me gustaba mucho la historia de la música y la música en ese momento y después de eso encontré otros intereses. Esta es la parte más triste de la historia. Un mal maestro tiene la capacidad de arruinar el entusiasmo de un niño y amar por una materia. Realmente espero que todavía haya seguido haciendo algo incluso mientras sucede un pasatiempo. Lo curioso fue que, en general, era un excelente docente y, antes de esto, había logrado despertar mi interés por el contenido. Creo que simplemente llegó a la conclusión de que mi estilo de escritura era demasiado avanzado o algo así, y asumió que debía estar haciendo trampa. No entiendo cómo las personas pueden acusar falsamente a alguien solo para su propio beneficio. Cuando era más joven tenía un instructor de exploradores que era una de las personas más agradables que he conocido. Hizo mucho por nosotros y la comunidad en general. Este niño había fallado en su último año de secundaria y además de eso estrelló nuestro auto de instructores Scouts. Para salir de todo el desastre, lo acusó de abuso sexual de niños. El pobre hombre consiguió 20 años en prisión por algo que ni siquiera hizo. Me rompe el corazón hasta el día de hoy. Fue realmente desagradable. Las acusaciones surgieron poco después de que ganaron el campeonato estatal, justo el día siguiente al inicio del receso de Navidad. La verdad salió a la luz pronto, pero ya era demasiado tarde para remediar el daño. Era una escuela privada pequeña, teníamos un gran equipo de baloncesto femenino, así que la noticia se propagó rápidamente. Los medios informaron con cautela, sin emitir juicios, indicando que era una situación en desarrollo. Aún así, hay personas que no me agradan. Fui empujado en la fila por algo. No recuerdo qué, pero sí recuerdo claramente la línea, la ubicación y lo que llevaba uno de los empujadores. Así que creo que lo que me queda es moderadamente preciso. Hubiera estado en el año 4 o 5. Lo aguanté un poco, luego, cuando pasó un maestro, pedí que me conmovieran. El maestro indicó que estaría en la parte posterior de la línea si me conmoviera, y estuve de acuerdo. Luego obtuve una detención de otro maestro por no seguir instrucciones sobre estar en línea en orden alfabético. Lloré. Durante el almuerzo fui a la oficina principal para ver al director diputado, recuerdo específicamente pidiendo el diputado, pero no recuerdo mi lógica.
Esperé todo el periodo del almuerzo y en el siguiente periodo para disputar mi detención, totalmente en desacuerdo con asistir a la detención y perder una parte de mi periodo de almuerzo. A veces las cosas suceden sin que esperes. Recuerdo una vez en la escuela, cuando era pequeño. Estaba en una fila y otros me empujaban. Al final, pedí moverme, pero eso me trajo un castigo. Lloré. Fui a ver al subdirector y perdí mi hora de almuerzo. Todo eso me pareció un lío en ese momento. Al final, solo quería un poco de paz. Mi amigo es maestro de la escuela de elementos aquí en Alemania. Estos niños vienen acostumbrados a la siesta en el jardín de infantes a los 6 años, de repente, se supone que deben permanecer despiertos durante un tiempo en el que han sido programados para dormir. Comenzó la siesta en su salón de clase y los deja durante su primer año escolar. Ella comienza con 5 siestas a la semana, luego va a 4 y así sucesivamente. Sus clases son las más pacíficas que conozco editar, para arreglar un error tipográfico. Es interesante ver cómo se adapta la enseñanza a las necesidades de los niños. La idea de incorporar la siesta en el aula parece efectiva, sobre todo cuando vienen de un ambiente donde estaban acostumbrados a dormir. Crear un ambiente más tranquilo puede ayudarles a enfocarse mejor en el aprendizaje. Es bueno saber que hay maestros que buscan el bienestar emocional de sus alumnos. Suena como un enfoque más humanizado en la educación. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.